cristianos tenemos una esperanza tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados. Somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una noticia mejor. Bendito sea nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo y de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para todos nosotros. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Poderoso y profundo, el mensaje de la cruz es locura para el mundo, pero para mí es amor, es misericordia que no merecía. Yo debía morir por mi pecado atroz. Fue la ira del Dios Santo derramada en Jesús, inocente y obediente, caminó hasta la cruz por los méritos de Cristo. Justo soy amado, mi condena anuló, por gracia salvo soy. Glorioso Jesús, tu amor me ha transformado, tu perdón me ha libertado, no puedo más que adorar. Poderoso Rey, tu evangelio me ha cambiado, mi orgullo es quebrantado, tu gracia me alcanzó, tu bondad me abrazó, Jesús. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Señor Jesús es una dádiva. Dádiva es un regalo. Nuestro Señor Jesús es el regalo de nuestro buen Dios a este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 59:2 dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Cuando nacemos en este mundo traemos la herencia del pecado, y desde ese mismo instante estamos separados de Dios. Hay una división entre nosotros y un Dios santo, entre nosotros que somos pecadores, tal cual como dice Romanos 6:23, y Dios dice que oculta su rostro para no oír. Cuando existe pecado en nuestro corazón, cuando somos hipócritas delante del Señor y ocultamos el pecado, téngalo por cierto que Él oculta su rostro. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios, y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Si no tuviésemos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no podríamos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere.
Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Pero lamentablemente ninguno de nosotros es justo, sino el sacrificio de Cristo que obra en nosotros, el Señor nos justifica. Y ya Dios no ve al pecador injusto, sino que a través de Jesús ve el sacrificio que Él hizo por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Y por eso que la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Dios ya no esconderá su rostro por nuestro pecado, como dice Isaías 59:2, sino que su oído estará atento al clamor de los justos. Escuchen el siguiente relato. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando las mujeres que iban al sepulcro, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jesús, ellas iban acompañadas de otras mujeres, que no los nombra las Sagradas Escrituras. Y podríamos decir que esto es una alusión muy hermosa a lo que ocurrió en el paraíso, en Génesis. Porque la Biblia dice en el Génesis que el pecado entró al mundo por la desobediencia de una mujer. Y lógicamente después pasa al hombre, quien se hace responsable de esa decisión. Pero esta vez la Biblia nos narra que la noticia ahora de perdón, de victoria, es a través de las mujeres. Ellas fueron las primeras en divulgar que en Jesús había esa salvación. La verdad que esta tiene una mayor connotación espiritual, más allá de un relato de la resurrección de Cristo. Pero sí una cosa podemos decir en lo literal de la descripción de este relato. Y dice que el primer día de la semana, es decir, día domingo, muy de mañana, las mujeres iban rápidamente trayendo las drogas aromáticas que habían preparado. ¿Cómo ha llegado usted en este día? ¿A cumplir un culto más? ¿Un año más? ¿Recordar que Jesús resucitó y en la tarde nos prepararemos para las otras actividades? No. Cuando se celebra o se conmemora el culto de resurrección, debemos de presentar nuestros presentes. ¿Y cuál es nuestro presente? Yo creo que lo mayor es nuestro testimonio. Que nuestro testimonio refleje lo que hizo Jesucristo por nosotros, de morir en una cruz y resucitar de los muertos para darnos victoria. La muerte de Cristo implicaba un término. Para muchos que pensaban que con eso ya aquel intrépido, pero molestoso profeta que estaba en Israel iba a dejar de difundir una predicación que les molestaba. Le molestó especialmente a los religiosos, a los fariseos, a escribas, o de otros grupos, saduceos. Pero lo que ellos pensaron que iba a ser el fin de aquella molestia, se transformó después en victoria. Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. La Biblia dice que era imposible detener a Jesús, porque Él es el autor de la vida. Él es la esencia de la vida. El mismo Señor Jesús dijo que Él era la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Romanos 6:9 también dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere.
La muerte no se enseñoreará más de él. Él venció la muerte. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos, amén. Y las llaves del infierno y de la muerte, Él las tiene. Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Primera a los Corintios 15, del 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos esa esperanza, que el sepulcro no nos retendrá, que el sepulcro no nos atrapará, sino que tenemos esa esperanza, que Jesucristo venció la muerte con poder y nos ha entregado ese hermoso regalo a nosotros, de que si morimos, resucitaremos con Él. Cuando conocimos al Señor, le dijimos: tú vas a estar primero en nuestra vida. Gracias te doy, porque me has dado la salvación, que jamás, de forma personal, podría alcanzarla. Pero tú lo has hecho por mí, y te agradezco por eso, y entrego mi vida. Pero los afanes de este mundo nos llevan a distraernos, a ocupar más tiempo para buscar propósitos terrenales, metas personales, cuando el Señor debiera estar primero. Porque cuando el Señor vino, Él tenía un objetivo: obedecer a su Padre y cumplir el plan eterno de la salvación. La resurrección de Cristo significa que los creyentes estamos unidos con Él. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y 1 Corintios 1:30, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Fíjense que el orden que presenta 1 Corintios 1:30 es un orden lógico, porque primero nos justifica, nos declara justos. Aún siendo nosotros injustos, aún siendo pecadores, Él nos ve justos por lo que hizo Cristo en nosotros. Nos ha hecho santos, apartados para Él, y nos ha redimido, redención, que significa nos ha comprado, pagó un precio, y ese precio fue su sangre preciosa que derramó en la cruz. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, porque usted y yo, aún sabiendo lo que hizo Cristo por nosotros, aún mantenemos nuestra pecaminosidad, sino lo que mora en nosotros es la justicia de Cristo. Pero Él nos llama a santificarnos, a vivir apartados para Él. Hemos muerto con Él, pero también hemos nacido de nuevo. Por eso que Jesús, cuando se enfrenta a ese religioso que cumplía al pie de la letra las Escrituras, le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Yo puedo ser una persona lo más religioso posible, y que los demás, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, de estudio, o quienes me conozcan, me digan: eres una buena persona. Pero de nada vale eso si no tenemos la justicia de Dios que obra por nosotros. Esta unión solo es posible a través de lo que Cristo hizo por nosotros, su resurrección. Vean dos citas: Efesios 4, del 5 al 6, y otro hermano en Colosenses 2:12. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Este es Efesios 4, del 5 al 6. Aquí hay una unión: un Señor, una fe y un bautismo. A Él servimos. Veamos Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Estamos unidos a Cristo, dice la Biblia.
Cuando le recibimos en nuestro corazón, nuestra esencia de ser es cubierta por el amor de Dios. Y cuando nos presentamos ante Dios, Dios ve el amor de Cristo por nosotros, que entregó su vida en una cruz, entregando su sangre como pago para perdón de nuestros pecados. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras, por lo tanto podemos confiar en ellas. Tanto Isaías capítulo 53 completo como el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará, debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo. Mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó él el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Por lo que él hizo, justificará a muchos, dentro de los cuales, gracias a Dios, estoy yo. Cuando estas mujeres corrieron a presentar sus dones, ahora a similitud en el huerto de Edén, la mujer corrió para decirle a Adán: mira el fruto que tengo, come de él. Y aquí vemos cómo también estas mujeres van a dar las buenas nuevas y les dicen: esto hemos vivido, esta es nuestra experiencia, te queremos entregar a ti, varón, de lo que hemos vivido. Estos hombres recibieron la noticia. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 10. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, los varones, les parecían como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. En el huerto, Adán creyó inmediatamente a lo que le dijo la mujer. Adán dijo: ¿comiste del fruto? ¿Y me estás diciendo que serán abiertos mis ojos y seré como Dios? Sí, dijo Eva. Y Adán, sin cuestionar nada, comió. Se hizo responsable de que entrara el pecado en la humanidad. Y aquí estos hombres no querían hacerse responsables de lo que Cristo había hecho. ¿Pero qué dice las Escrituras? Pero levantándose Pedro, ese fue el primero. Cada discípulo tenía un carácter particular y Pedro era el impulsivo. Pedro era el que quería llegar primero. Pedro era el que quería defender a Jesús antes que lo mataran, el que sacó la espada de Malco, era un siervo, Caifás y Anás. Tomó esa espada y por defender a Jesús le pasó a llevar la oreja y le cortó. Quería enfrentarse a la guardia, pero Jesús le dijo: detente, Pedro. En otras palabras, ¿acaso tú no crees que si yo pidiera al Padre que vinieran a defenderme, no lo harían? Claro que sí, había un plan. Así que Pedro corrió al sepulcro. No crean que solo Pedro, porque atrás iban otros discípulos que también se declaran en los otros evangelios. Entre eso también iba Juan, que era el más joven. Y como miró dentro, ¿de dónde? Del sepulcro, vio solo los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día, aquí se refiere a otra acción, a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Habían recibido la noticia, fue impactante, pero todavía a lo mejor en sus mentes habían interrogantes. El hombre decía: las mujeres vieron, pero habrá sido a lo mejor una ilusión, y a lo mejor fue esto ilusión colectiva. Estaba muy desesperada cuando veían a Jesús ahí en la cruz, y a lo mejor el deseo de su corazón al correr, vieron que ya no estaba. A lo mejor los soldados lo trasladaron a otro lugar. Pero qué raro, ¿por qué estaban sus lienzos? Y en otro evangelio dice que esos lienzos quedaron ordenados.
pasado? Bueno, cada quien siguió con lo suyo, y estos discípulos viajaron a Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Se puso ahí al medio, mientras estos dos discípulos caminaban. Ellos ya sabían que Jesús había resucitado, o al menos el mensaje de esas mujeres que iban a presentar incienso, habían dicho que no estaba Jesús ahí. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Es decir, les acompañó, pero no lo reconocieron. Caminó al lado de ellos y no le reconocían. Y empezaron a conversar como un extranjero más, como un coterráneo más. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles, Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros andando y estáis tristes? ¿Saben de qué es lo que estaban hablando? De que había muerto su maestro. Es decir, ¿caló el mensaje de las mujeres en el corazón de ellos? No, no lo creían, todavía no lo creían. Ellos pensaban que las mujeres contaron la historia, que fueron al sepulcro y que después 2 ángeles dijeron que Jesús había resucitado, pero no, estoy triste porque el maestro se fue. Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿tú solo, peregrino, eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Es decir, la muerte de Jesucristo fue conocida en Jerusalén, no fue un hecho aislado. Entonces Jesús, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué cosas? Pero ¿por qué les pregunta eso? ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre va a querer que usted haga un acto reflexivo de lo que ocurre en su vida. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, mire, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, pero todo en pasado. Ya no está Jesús en medio nuestro, ya no le tenemos más. Fue un excelente maestro, pero ya no está. El mensaje de que Jesús había vencido la muerte no era parte de ellos. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes, le estaban contando la historia a Jesús, y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Estaban muy tristes por la muerte. No habían comprendido que Jesús había resucitado. Estos caminantes a Emaús le dicen, aunque también, y aquí cuentan el relato de las mujeres, unas mujeres de los nuestros nos han espantado, nos meten miedo, nos han espantado con una noticia, pero son mujeres, las cuales antes del día fueron al sepulcro, contando lo que había pasado en la madrugada, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Ellos tenían ese testimonio, pero no lo creían, porque estaban tristes. Y fueron, siguen relatando la historia a Jesús, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, que contaron la historia completa, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él, a Jesús, no le vieron. Entonces Jesús le dice, oh, qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Jesús en ese camino empezó a hablarle de las profecías del Antiguo Testamento mientras caminaban. Y llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. ¿Ustedes piensan que se dieron cuenta ahí que era Jesús? Todavía no. Y les contó todo lo que iba a pasar con él. Muchas personas escuchan la palabra de Dios y le encuentran razón, pero no sacan nada con encontrar razón si realmente Cristo no vive en nuestra vida. Mas ellos, como Jesús se iba a ir y ellos iban a entrar
a la aldea donde ellos iban a llegar, a Emaús, le detuvieron porque habían caminado bastante. Y por fuerza, es decir, por favor, quédate con nosotros. O sea, les llamó la atención la enseñanza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces Jesús no se hizo rogar y dice, entró pues a estarse con ellos. Pero aún ellos no entendían quién eran. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, este extranjero lo bendijo, lo partió y les dio. Hizo la misma acción que había hecho ese día jueves en la última cena. Entonces estos hombres, dice, le fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. Y en el instante en que le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos, porque ya Jesús era espíritu. Un espíritu que para nosotros nuestra mente finita no logrará entender, que trasciende las leyes físicas, que puede presentarse, que puede tocar y puede ser tocado, que puede comer, pero que no necesita del alimento físico. Solo lo hizo para que ellos pudieran comprender que Él era. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Comentaban después que desapareció. Por eso, que cuando caminaba al lado de nosotros, me ardía el corazón, sentía que las profecías tenían que cumplirse, pero Jesús está muerto, pero tienen que cumplirse. Tal vez ese era el pensar de ellos. Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén. O sea, iban a hacer algo a Emaús, cosa que no lo hicieron, y se devolvieron en la misma hora, se devolvieron en la noche a Jerusalén. Y hallaron a los 11, porque ya Judas no estaba, y a los que estaban con ellos, es decir, hallaron a los apóstoles, a los discípulos, y a toda la gente que estaba reunida, que seguía a Jesús, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les decían, porque ya no solamente a los de Emaús le había aparecido, sino que también a Pedro ya se le había aparecido. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido, ahora ellos, los que iban camino a Emaús, y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Ahí le conocieron. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús se pone en medio de ellos. Qué impactante relato. Y lo primero que les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Ese es el mensaje de resurrección. Que cuando Cristo resucita, nos entrega la paz de saber que después de esta muerte hay una vida eterna que disfrutar, más preciosa que cualquier otra vida. Esta vida que nosotros conocemos, que nos ata a cualquier actividad lícita por hacer propia de nuestro diario vivir, será pasajera. Esta vida que vivimos aquí en la tierra, si bien la podemos encontrar hermosa por los paisajes, por los colores, no tiene comparación con lo que vendrá más adelante para sus hijos. Aquellos hombres corrieron al sepulcro y a otros se les presentó cuando caminaban. Muchos de los varones que están aquí andan caminando y andaban caminando en sus labores, en sus quehaceres. Y un día el Hijo de Dios se les presentó. La pregunta es, hermano, ¿cómo Jesucristo tuvo un encuentro con usted? De a poco Jesús se fue presentando a todos, jóvenes, no tan jóvenes, pero en algún momento Él nos sale al encuentro y podemos conocerle. Fíjense que si ponen atención al relato, Jesús, camino a Emaús, les contó todas las profecías. Uno puede estar en una iglesia determinada y saber de las Escrituras y pensar que sí, son buenas, pero hay una frase que se ocupa acá, y fueron abiertos sus ojos. Y acá nuevamente volvemos al paraíso. ¿Se acuerdan que esa frase también se usa en el paraíso? En el paraíso dice que fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos. Pero aquí ocurre lo contrario. Se abren sus ojos para darse cuenta que en Jesús está ese vestido de la salvación. Podemos caminar mucho y conocer muchas ideologías, filosofías, religiones, pero de nada vale
si es que Cristo no abre nuestros ojos espirituales. Nunca lo vamos a entender así. Muchas personas pueden pensar que nacer en un hogar cristiano facilita el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y en cierta medida se tiene razón. Pero también el conocer a veces un ambiente cristiano desde la esencia ha hecho que muchos cristianos se alejen de las cosas del Señor. Aquel niño que vio que sus padres eran pescadores, un día puede pensar, estoy aburrido de la pesca y me voy. Tiene esa opción y ver nuevos rumbos. Pero como hemos dicho, el Señor siempre va a tener cuidado de nosotros y lo que necesitamos es dejar que Jesús abra nuestra vista espiritual. Porque de lo contrario vamos a caminar junto al camino, como le pasó a Bartimeo el ciego, junto al camino. Pero cuando se le quita su ceguera, él dice que ya no estaba junto al camino, sino que ahora seguía a Jesús en el camino. Y muchos hijos de Dios que han nacido en hogares cristianos andan junto al camino, porque muchos consideran que lo que hacen sus padres, generalmente abuelos, abuelas, es lo suficiente para cubrir a la familia. Pero no es así. El Señor quería un encuentro personal con los suyos. Y yo creo que después de su resurrección, porque recuerden lo que dice Juan, que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzaría página para poder escribirlas. Me parece interesante que dice ahí que Jesús se le presenta a Simón, pero no está el relato en la Biblia. Dice, cuando llegan los de Emaús, Simón estaba contando no el relato que tuvo allá en la tumba, sino que lo más probable corrió hacia Jerusalén de nuevo, donde estaban ahí. Lo más probable es que estuvieran en casa de María o en un aposento alto. Y a lo mejor en ese trayecto tuvo un encuentro con Cristo. No lo sabemos. Pero sí lo estaba contando. Y los de Emaús iban a contar lo que les pasó camino a Emaús, a tantos estadios de distancia. Y cuando estaban contando, se presenta Jesús en medio de ellos. Que es lo que nos dice la Biblia. Que Jesús está en todas partes. Es omnipresente. Él está ahí con nosotros, porque mientras estemos en este mundo, Él va a acompañar nuestro caminar. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, dice las Sagradas Escrituras, y ese plan y el camino lo prepara el Señor. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia. Si nos ponemos en las manos de Él, siempre Él nos va a guiar hacia lo mejor, hacia la justicia, lo que es correcto, a poder entender lo que Él es, lo que Él hizo por nosotros y lo que realmente creemos. No es lo que predicamos, porque lo que predicamos puede salir de la lengua hacia afuera, pero lo que creemos es lo que está en nuestro interior. Y lo que creemos es que servimos a un Dios vivo y verdadero. Creemos que Jesús sí existió, creemos que Él entregó su vida por nosotros, creemos que Él fue muerto y lo que estamos haciendo hoy día, dar gracias porque Él resucitó y al resucitar nos da la victoria en Cristo Jesús sobre la muerte. Continúa así el relato. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritus. Mas Él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo, aún ellos de gozo y maravillados, díjoles. Esto refleja, ¿saben hermanos? Que a veces podemos tener pruebas de lo maravilloso que es Dios en medio de nosotros. Y las pruebas están en lo que vemos a nuestro alrededor, de cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones, a las oraciones de la iglesia, cómo Dios ha contestado y ordenado nuestras vidas, etc. Pero muchos aún no creen. ¿Y qué les dijo? Como no creían, estaban gozosos, pero a la vez dudosos, les dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y dice que Jesús, como creían que era espíritu, Él tomó y comió delante de ellos. Yo creo que todos estaban así, mirando, porque no creían que Jesús había resucitado. Y a veces nos cuesta entender cuando uno predica
que solo en Cristo hay salvación. Y este mundo y Satanás enturbian este mensaje, poniendo otros ídolos, otros caminos, incluso religiones parecidas. ¿Pero qué hizo Jesús? Tomó y comió delante de ellos. ¿Y qué es lo que les dice? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. ¿Cómo puede llegar la salvación a mi vida? Es a través de la palabra de Dios. Porque empero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ninguna persona que aún no conoce a Cristo va a poder ser salvo y entender si es que no escucha su palabra. Y continúa Jesús y les habla. Miren el mensaje hermoso que les da. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Aquí implícitamente le está dando la responsabilidad. Comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Lucas dice, y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así dice las Escrituras. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados. Somos justificados delante de Dios. Romanos 8, del 33 al 34. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una noticia mejor. Bendito sea nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo y de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para todos nosotros. Que el Señor añada bendiciones en este día. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.